Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablaremos de un temita tan importante para cada uno de ustedes, y eso es la evolución de la educación del siglo XIX y el siglo XX. No. eh, entonces, decíamos cómo eran los maestros en este siglo. Veamos el siglo XIX. Bueno, se dice que los maestros eran vistos como una buena figura de mucho respeto y mucha autoridad. No, las clases eran muy serias y los alumnos no podían ni siquiera opinar ni mover la cabeza o preguntar libremente. No, se aplicaba, como se dice, castigo físico para corregir sus faltas y errores. Imagínense, si un estudiante cometía una pequeña falta, entonces castigo físico, ¿no? Como un militar a hacer ejercicio, o como un estudiante a trabajar por falta de un error que haya cometido, ¿no? Bueno, la educación era muy tradicional, como se dice, tradicional, ya, y centrada a repetir y a memorizar, ¿no? Esto era la educación. Muchos maestros no tenían una formación profesional, ¿no? Ellos también aprendían pues, con la práctica, yo creo que era la práctica, ¿no? Entonces, pues, esta educación, pues, era así en este siglo, ¿no? A través de los tiempos que se va pasando, se va a ir transformando. Veamos cómo eran los maestros del siglo XX, ¿no? Entonces, pasamos a este siglo XX, ya tuvieron una formación completa gracias a las escuelas, ya, las escuelas normales y a las universidades. Ya. Se empezó a considerar al estudiante como un centro de proceso educativo, ¿no? Ahí ya en este tiempo, ya por ejemplo, en este tiempo, se usaron ya material más de apoyo, libros, ilustraciones, experimentos, etcétera, etcétera. Ya. Y ya en este tiempo también se dice que los castigos físicos fueron reemplazados por normas de convivencia y diálogo, ¿no? Entonces es tan importante ya para este siglo que las cosas van cambiando ya para el estudiante, y los maestros ya son maestros más preparados. Bueno, también dice que se ampliaron las materias de ciencia, de historia, del arte, la educación, la física y la tecnología, ¿no? Dios, qué cambio tan importante para el estudiante, que el estudiante ya podía opinar, aunque sea decir algo en su clase, bueno, qué es lo que siente, qué es lo que pasa. Entonces, es tan importante que se dice que a lo largo de este tiempo, el rol del maestro ha evolucionado a ser una figura estricta, autoritaria, ¿no? A convertirse en un guía, ¿no? Comprensivo del aprendizaje. Este cambio refleja una transformación, ¿no? Una transformación en la manera de entender la educación, de a dónde, ¿no? Y ya no se busca solo transmitir, ¿no? El conocimiento, sino de formar personas críticas, creativas, con valores, de reconocer esta educación, nos permite valorar más la importancia, ¿no? La importancia de la formación del docente y de una enseñanza centrada al respeto y al desarrollo integral del estudiante, ¿no? Entonces, imaginémonos que estos cambios fueron tan importantes, oigan, en el siglo XX ya. Pero les cuento algo tan importante que pasó en la vida de un hermano, así rapidito, cuando él fue a estudiar, a prepararse en el campo en una escuelita de calle. ¿Qué pasó? Este maestro autoritario con un látigo en la mano o con un garrote, atemorizado a todos los estudiantes sin poder opinar, sin poder decir nada. Ya esto ya del siglo XX, ya
del siglo XX, esto le estoy hablando ya del siglo XX porque mi hermano tiene 65 años, del siglo XX para acá, ya para comenzar el siglo, ya el siglo XXI, imagínense, todavía habían profesores que no se podían acoplar ya al cambio, como se dice, ya del siglo XX, todavía estaban en el siglo XIX, ya, pero desde ahí en ese entonces, pues, un maestro con látigo, con una vara de esto, quiso golpear a mi hermano y mi hermano lo bloqueó y lo noqueó y salió huyendo de la escuela. Hoy. ¡Qué bestia! Bueno, creo que mi hermano no se apegó a las órdenes de este maestro y tenía atemorizado a todos los alumnos y él reaccionó de esta manera, fatal. Y llegando a casa, papá y mamá le preguntaron qué pasó, ¿por qué llegaba hasta ahora? Porque le dijo que el maestro le había mandado. Bueno, el papá lo cogió, vamos, machete, a tirar machete con garabato. Y este señor dejó botado el garabato y el machete en la tarea que lo dejaron. Cuando fue a ver papá, solo el machete y el garabato. 6 horas a pie del centro, del campo al centro. Juegan de unos tíos, de unas tías. Bueno, sin fin. Papá y mamá lo buscaron y lo metieron a la escuela del ejército ecuatoriano. Y ahí en el ejército ecuatoriano, ¿qué pasó? No se acopló a la orden del profesor, que siendo también un profesor estricto también a sí mismo, quiso golpearlo y el mismo papá lo golpeó y salió huyendo. ¿Sabe a dónde fue a parar? A Manta. Allá